Buenas tardes. Es un honor para nosotros poder conversar delante de ustedes. Eh, es un placer reconocer caras conocidas y poder hacer esta conversación con Alan, que espero les resulte interesante. El menú del día para hoy tiene 4 partes. La quinta sería las preguntas de ustedes. Primero, una breve introducción. Luego, cuando decimos sense making, traeremos algunos ejemplos y contraejemplos para que aclarar de qué estamos hablando. Luego traeremos algunas definiciones. Y por último, lo que se desprenda de los ejemplos y de las definiciones como una plataforma para plantear cuestiones para pensar y para discutir. Bien, comencemos. Acerca de nosotros. Decía Ulderico que en Perú ya nos había visto dialogar por video, pero en realidad nuestro diálogo comenzó en agosto de 1986, cuando muchos de los presentes todavía a lo mejor no habían nacido. Y desde entonces dialogamos a través de la distancia y compartimos trabajos, y tuve el honor de aprender a lo largo de toda mi carrera. De lo que puedo decir fue mi maestro, el profesor Alan Schoenfeld. Alan, ¿tú quieres agregar algo? Pues, nosotros nos conocemos 35 años y no sé qué hacemos sentido, pero trataremos hoy. Uh, Deseo, lo que pasó es Abraham me dijo hace 2 o 3 meses, siempre utilizamos estas palabras, sense-making, pero no lo hemos definido, no tenemos definición. Y en verdad es una frase que algunos utilizan mucho, pero no hay palabras por esto en español. En no sé, Chinese, en Hebrew, pues esta presentación es una oportunidad de pensar en lo que significa sense-making por nosotros y a comenzar una conversación con ustedes. Pues yo voy a comenzar históricamente con lo que me significa. Y dar el razón que que he utilizado estas palabras por muchos años. Siempre me gustaron las matemáticas. Pero cuando yo estuve en estudiante en la universidad, yo tuve una experiencia que me hizo entender más por qué lo amo tanto. Estuvo en una clase de probabilidad y mi profesor comenzó a hablar sobre el teorema del binomio. Escribió en la pizarra teorema del binomio y entonces ella se detuvo y ella dijo: nunca recuerdo el enunciado de la teorema.
pero no es importante, no es problema, porque puedo derivarlo. Y en 3 o 4 minutos, ella había derivado el teorema y después escribió el enunciado en la pizarra. Mi primera reacción fue, wow, es fantástico. Y lo que me gustaba mucho es que no había memorización. Si se entiende, si se piensa, se puede descifrar la matemática. Todo se puede poner conjuntos pensamiento. Y esto es la razón que amo a las matemáticas. Es la razón también que amo tanto a las ideas de Polya, porque tiene que ver con entendiendo, con sense making. Al mismo tiempo, todos nosotros sabemos que la mayoría de los estudiantes no experimentaban las matemáticas en esta manera. Y cuando comencé a trabajar en la educación matemática, decidí que deseaba cambiar esto, que sense making debía de ser al centro de mi trabajo. Y Abraham puede mostrar que hay los títulos de algunos de mis artículos muy tempranos tienen las palabras sense making. Pero no soy el único que lo hizo. Abraham. Sí, esa idea del sense making comenzó a tener sentido para mí a partir del momento que lo encontré al profesor Schoenfeld y comencé a aprender de él. Y esa palabra viene girando desde entonces, desde el comienzo de los años 90 o aún antes, y la adopté también como el centro de lo que a mí me parece que tiene que ser algo muy importante y muy prioritario en la enseñanza y en el aprendizaje de las matemáticas. Y como lo dijo Alan, hace 3 meses cuando recibimos esta invitación conjunta para hacer esta presentación, le propuse a Alan que si esta fue una palabra tan central en muchos de nuestros trabajos, ha llegado la hora que desentrañemos de qué estamos hablando. Tratemos de coleccionar ejemplos, tratemos de definir y conversemos también con estudiantes y colegas, pero eso ya va a venir más adelante. Go ahead. Pues vamos a presentar algunos ejemplos y voy a comenzar con un contraejemplo. Puede ser que ustedes conocen a este ejemplo, la edad del capitán. Es un cuento que muchos conocen, tiene que ver con un investigador en la Europa. Preguntó a un grupo grande de alumnos de primer y segundo grado una cuestión que no tiene sentido. Hay 26 ovejas y 10 cabras en un barco. ¿Qué edad tiene el capitán? ¿Qué pasó? En la escuela, 76 de los 97 estudiantes respondieron. Si el profesor le pide qué edad, se produce una respuesta. Y
el razonamiento estuvo interesante. Algunos de los estudiantes dijeron algo como esto. 26 más 10 son 36. Es posible por la edad de un capitán. 26 menos 10 son 17. No es demasiado joven. Pero hay dos otras operaciones. 26 por 10 son 200 y más. No, el capitán estaría muerto. Y yo no sé hacer la división, pues la sola respuesta que sirve es 36. ¿Es esto razonable? Yo creo hay una manera en que esto tiene sentido, porque en la clase un adulto ha pedido a los estudiantes, dime un número en respuesta a esta situación. Los estudiantes combinaron los datos numéricos en una manera que produjo una respuesta razonable. No es malo. Pero tengo un otro ejemplo que es peor. Puede ser también que ustedes conocen este ejemplo. En Alemania, Heinrich Radatz fue a muchas clases de estudiantes y le contó esto. A las 9 de la mañana recogí a 3 amigos y les conduje los 40 kilómetros hasta Berlín. Es solamente un cuento, no hay una pregunta. Eso es todo. Y lo que pasó cuando él dijo esto a los niños de kindergarten, de jardín y del primer grado, los estudiantes escucharon educadamente. Es un adulto que ha ido a nuestra clase, debemos de escuchar. En el segundo grado, algunos de los alumnos combinaron los números y dieron una respuesta a señor Radatz, aunque no habían hecho una pregunta. Y en cada grado superior, en tercero más students, en cuarto aún más students, hasta el grado 6, más y más alumnos propusieron una respuesta, aunque no había una pregunta, porque esto es lo que habían entendido en la escuela. Las cosas no tienen que tener sentido. Lo que pasa, lo que se hace en la escuela es un adulto le da algo con números y su responsabilidad es de combinar los números y dar una respuesta. Y debemos de preguntar, ¿es esto lo que deseamos que los estudiantes entiendan? Creo que no. Y ahora deseo dar una cuenta que es positivo, que es un ejemplo de lo que deseo ver en las escuelas. Hace muchos años tengo una tradición de tener visitadores que vienen a mi grupo en Berkeley.
Abraham ha visitado muchas veces y si no había COVID, puede ser que él sería aquí hoy, pero no puede ser. Hace más de 30 años, un matemático, J.J. Price, visitó a mi grupo. Y en ese tiempo, no recuerdo si en ese tiempo preciso Abraham estuvo allá. Sé que Judith Moskowitz, que mi estudiante, estuve en el grupo. Ahora es una profesora respetada. Pues JJ visitó mi grupo y estuvimos estudiando los problemas de álgebra. Y yo deseaba hacer lo que es muy importante, lo que cuenta cuando se lo hace. Y yo di a JJ una versión de un problema clásica. Es esto. Alan puede limpiar una casa en 6 horas. JJ puede limpiar una casa en 4 horas. Si no se terminan a hablar o interferir con cada uno, ¿cuánto tiempo se necesita limpiar una casa conjuntos? Es un problema clásico. Y estuvo muy interesante porque Judith estuvo una maestra en la escuela de matemática antes de entrar en mi grupo de investigaciones. Y ella dijo, es muy simple, hay una fórmula. Pero JJ dijo, esto es un problema porque es casi 40 años o más que he hecho problemas de este tipo. Yo sé que hay una fórmula, pero no tengo ninguna idea qué. Pues dijo él, ¿qué puedo combinar? 4 horas, 5 horas. No puedo combinar las horas. Este no tiene sentido. 4 horas en casa, 6 horas en... No puedo combinar casas. Pues, en una hora, Alan hace un cesto de la casa. Bueno, y en una hora yo puedo limpiar un cuarto de la casa. Estos puedo combinar porque yo puedo hacer algo al mismo tiempo, Alan hace algo, puedo combinarlos y en una hora 5 partes 5 de 12 limpiamos conjuntos. Pues necesitamos 12 quintos horas. Ahora lo comprendo. Me gusta mucho este ejemplo porque es un ejemplo de sense making. Él examinó la situación, razonó sobre el problema. No había memorizado, pues hace 40 años había memorizado una fórmula. Y Judith lo conoció porque lo enseñado recientemente, pero hace 40 años, hace 5 años, por los estudiantes, hace 3 meses no se recuerda una fórmula como eso. Lo que importa es que se puede derivarlo.
se puede examinar la situación y ver qué se puede combinar a hacer sense making. Eso es lo que llamo sense making. Y es lo que yo quiero todos mis alumnos hagan. Pues eso es mi ejemplo positivo. Y ahora, Abraham. Sí, los dos ejemplos que trajo Alan, el ejemplo del binomio y el ejemplo de la limpieza de la casa, tienen algo en común, que es el hecho de que cuando no puedo memorizar o no quiero memorizar o me olvido, tengo a mi disposición un arsenal de herramientas, mi razonamiento, mi formación de sentido, como para derivar esas fórmulas, reconstruirlas, sin necesidad de retrotraerme a la memoria. Otra forma de sense making en lo que se refiere a fórmulas no es solo reconstruirlas, sino a lo mejor desarrollar una alternativa a la fórmula. Y esa es la historia del ejemplo que les quiero contar, que también lo traemos a colación porque este es mi preferido, acerca de lo que queremos ilustrar como sense making. Este problema es un problema también bastante clásico. Dada una sucesión aritmética, se da la suma de sus 10 primeros términos, que es igual a 65. Se da el valor del décimo término, que es igual a 20, y el problema pide averiguar cuál es el primer término y cuál es la diferencia constante de esta sucesión aritmética. Es un problema bastante simple. Un problema que acá en su época fue típico de un examen de matriculación al final de la escuela secundaria para el nivel más bajo en matemáticas, que se estudia en 3 niveles. Y esta es una pregunta del examen de matriculación del nivel más bajo. ¿Qué requiere este problema si uno lo hace invocando fórmulas? Los conocimientos, tenemos, bueno, las fórmulas de la suma de una sucesión, una de las formas de la fórmula del enésimo término de la sucesión, o sea que hay que recordarlas, hay que traerlas a colación, hay que hacer una sustitución en la fórmula, es decir, identificar los datos del problema y asignarlos a las variables o a los parámetros correspondientes, y después hay que tener la destreza de resolver ese sistema de ecuaciones. O sea que lo que se requeriría tradicionalmente es un manejo simbólico de invocar fórmulas, sustituir en fórmulas y resolver ecuaciones. Lo que les quiero presentar es la solución de un alumno en un examen que evitó totalmente el uso de fórmulas, y lo que él hizo fue aplicar una propiedad de sucesiones aritméticas que le había quedado grabada como muy interesante y sorpresiva, que es el hecho de que en una sucesión aritmética términos que están simétricamente ubicados tienen la misma suma. Es decir, que si yo avanzo de un término por acá y retrocedo de uno por acá, van a tener la misma suma que los dos primeros. Entonces lo que él hizo fue lo siguiente. Esta es la solución, está en hebreo, pero la vamos a hacer paso por paso todos juntos. Lo primero que él hizo fue representar la sucesión y representarla de esta manera, con términos que él no conoce. Y lo que trajo a colación fue la propiedad de sucesiones aritméticas, mediante las cuales el primero y el último término, el segundo y el penúltimo término, y así sucesivamente, los que están en posiciones simétricas tienen la misma suma.
Entonces él dijo así, acá hay un arco que va del primero al último, otro arco que va del segundo al penúltimo. ¿Cuántos arcos tengo? Tengo 5 arcos, pero yo sé que la suma de esos 5 arcos tiene que ser 65, o sea, porque ese es un dato que me da el problema, la suma de la sucesión. O sea que la suma de cada arco es 13. Si la suma de cada arco es 13, entonces el primer término, y el décimo es 20, el primer término tiene que ser menos 7. Pero ¿cuántos saltos hay de menos 7 a 20? De menos 7 a 20 tengo 9 saltos. Quiere decir que en una distancia de 27 tengo 9 saltos. Quiere decir que cada salto, y esa es la palabra que usó, cada salto es de 3, o sea que la diferencia que yo busco en esta sucesión aritmética es 3. Y ahora puedo reconstruir toda la sucesión y comprobar que todo está en orden y que todo se ajusta a las condiciones del problema. Fíjense que esta solución es en visual, verbal, gráfica, y no hay una sola fórmula algebraica. Es una reconstrucción que para el alumno tiene sentido, o sea que para nosotros es un ejemplo de sense making. Una anécdota entre paréntesis fue que tuvimos que interceder para que el que evaluaba el examen de este alumno le concediera el máximo total de puntos por resolver el problema, porque él quería anular esta respuesta diciendo que lo que se pretendía era que el alumno demuestre destrezas algebraicas y no que las esquive o que las deje de lado. Al margen, eso también tiene que ver con lo que decía Alan acerca de qué es lo que estimulamos en las escuelas para que los alumnos puedan hacer sense making, y si en las evaluaciones lo desestimulamos, entonces vamos a tener resultados como la edad del capitán. Pues, y me ha recordado de un cuento que he escrito en mi libro Mathematical Problem Solving, que es como esto y que tiene efectos, que muestra los efectos de este tipo de instrucción. Escribo de una situación en que yo había dado un problema de geometría a 2 estudiantes. Y ellas hablaban de eso entre las dos, en conversación, construyeron una prueba perfecta. Si lo había escrito, todos los matemáticos habrían dicho, muy bueno. Pero después de hablar como esto, uno de los estudiantes dijo a la otra, somos todo unmathematical, no matemático. Debemos de hacerlo correctamente. Y construyeron uno de los diagramas T-proof como un T con los dichos y las razones, y con dificultad traducieron su razonamiento, que estuvo hermoso, en esa forma formal, porque por ellas solamente esa forma estuvo pensando en una manera matemática. Es terrible porque su pensando antes de escribir una palabra estuvo muy hermosa y generativa. Pues el problema es que deseamos que los estudiantes aprenden en la escuela. Vamos a discutirlo después de lo que
digo ahora que tiene que ver con definiciones. He notado que ni Abraham ni yo había producido una definición y no es precisamente matemático definir por ejemplos, que es lo que hemos hecho a este punto. Pues Abraham ha sido visitando a mi grupo de investigaciones por Zoom este semestre y pensamos que sería interesante preguntar a mis estudiantes, a mi grupo y a algunas colegas ¿qué piensan ustedes? Se debe nombrar, pueden ustedes producir una definición de sense making. Pues ahora vamos a mostrarles algunas definiciones que ellos habían producido y ustedes verán que hay mucha variación. Tenemos 2 o 3 semanas de conversaciones muy ricas porque todos los ejemplos que Abraham y yo hemos mostrado son cerca de la matemática de la clase. Y mis estudiantes dijeron, no debe de ser como eso. La matemática es algo cultural, se debe examinar sense making en la cultura. Las conversaciones estuvieron muy ricas. Ahora vamos a mostrar algunas de las definiciones que produjeron mis estudiantes y colegas como Anna Svard, Andy DeSessa, Jeff Sachs. Pues el primero. Antes de pasar a las definiciones, quiero hacer un comentario, Alan, que dijiste que mucha de la actividad matemática comienza con definiciones y no con ejemplos. Pero si queremos hacer sentido, si queremos hacer sense making de algo o sense making de la idea de sense making, es más productivo y más educativo empezar con ejemplos y contraejemplos y de ahí destilar una definición. O sea que construimos la conversación esta inversamente, primero los ejemplos y luego las definiciones, como una manera de mostrar también que hacer sense making de sense making. Primera definición. Sense making en matemáticas es el propósito de una comunidad de personas que quieren construir sentido en matemáticas. Es una colección de actividades de personas que tratan de entender un fenómeno matemático. Puede incluir construir, explorar, aplicar y comunicar fenómenos matemáticos. Lo que constituye el sense making puede variar a través de distintas comunidades y con el tiempo. Siempre se lleva a cabo con otras personas que buscan sentido y no siempre sin tensiones. Esta es la definición más larga. Y Un proceso... debo de decir que esta definición fue producido por 2 de mis estudiantes a quien no le gustaban los ejemplos de la matemática formal y de la escuela que Abraham y yo habían mostrado. Y ellas generaban ejemplos cultural y hay cosas de hablar de estos también después que vamos a discutir. Ok, la segunda. La segunda es, son definiciones y también caracterizaciones, como ustedes ven. Un proceso social, sense making es un proceso social, interactivo
y situado a través del cual las personas llegan a pensar, usar y comunicar mediante conceptos matemáticos, procedimientos y relaciones de maneras significativas. Alan, ¿quieres agregar algo sobre esta? Es una cosa que es interesante de esto, es que en nuestros ejemplos se puede tener en la mente la idea que es una persona que hace el sense making. Parece un acto individual. No lo habíamos dicho, pero parece que una persona tiene un problema, como JJ y el ejemplo de trabajar en la casa. Y es un individuo que hace el trabajo, que hace el sense making. Y mis estudiantes y mis colegas desearon enfatizar, Enfatizar. sí, la importancia de los procesos sociales, que sense-making es una cosa que se hace con otros, es un proceso social interactivo y no es solamente general, aunque la matemática es universal, tiene que ver con una situación en que se hace el sense making, es situado. Es muy importante y avanzar un poco en esta conversación. Cuando se piensa en las clases que se desea ver, lo que es muy importante es que los estudiantes hablan con cada uno y que hacen sentido conjuntos, no es solamente individual. Pues es un cambio de perspectiva que es muy importante. Esta es una nueva definición. Mathematical sense making es una exploración autogenerada para precisar y delimitar inconsistencias en un sistema de conocimiento matemático. En esta no hay, no se nombra lo social y volvemos un poco a lo individual. Alan, ¿quieres agregar algo? Trataba de recordar quién había producido este ejemplo. Es muy interesante que las definiciones son un Rorschach test de las personas que los produjen. ¿Recuerdas quién estuvo que produjo esto? Si mal no recuerdo, es Jeff Sachs, puede ser, o Andy Dicesa. Pienso que estuvo Andy. Andy Dicesa. Es un físico y que piensa en la manera de los juegos de la disciplina, juegos en el senso de Wittgenstein. Perdón. Todavía la de Andy y de Jeff todavía no llegaron. Esta es de una estudiante que viene de China. Oh, ok. ¿Y el próximo? Proseguir, este es profesor 1. Acá es o Andy o Jeff. Proseguir lo que se percibe como comprensión personal de algo basada en una exploración crítica, involucrando el propio conocimiento previo. Es un profesor y tiene un sabor de constructivismo, debe de ser Jeff Sachs. Ok. Sense making en matemáticas es el proceso
llevado a cabo individualmente o en equipo, de conectar una idea, un problema, una estrategia, un concepto o un argumento que nos es nuevo y posiblemente misterioso con lo que ya sabemos, de manera que disipe una incomodidad intelectual, resuelva contradicciones percibidas y genere nuevo conocimiento que nos proporcione una sensación de satisfacción y logro. Esta definición de una profesora no dice aquí, de un profesor. Es mía. Lo que yo introduje acá en esta definición es un aspecto que no había en las otras definiciones y que es la parte afectiva. Es la sensación de que algo, esa sensación de ajá, esa sensación que produce que se genere un equilibrio donde antes había un desequilibrio o una incomodidad intelectual o una contradicción o una incoherencia, y que el hecho de poder resolverla o encajar ideas hace que se genere una sensación de satisfacción intelectual y logro. La creación de sentido matemático es el proceso mediante el cual las personas dan significado al subconjunto de sus experiencias colectivas, que se pueden caracterizar por conceptos, procedimientos y prácticas matemáticas, pero también están las propiedades de la construcción de sentido, por ejemplo, es explicativo y generativo. Es muy interesante en esto, a un nivel meta, que por mí leer estos en español es muy diferente que leerlos en inglés, porque tengo que leer, traducir y hacer sentido del español y de la definición. Lo que puedo hacer naturalmente en inglés, tengo que trabajar a hacer en español. Veo las palabras explicativo y generativo y pienso, puede ser Schoenfeld, pero Y no es. lo es. Pero reconozco, en inglés leo 4 palabras y reconozco mi estilo. En español tengo que trabajar y espero que tiene sentido, no sé. Pues hay muchas palabras en lo que hemos discutido. Y si teníamos mucho más tiempo, sería interesante hacer lo mismo como con ustedes, con las definiciones en el chat. Pero no tenemos el tiempo. Lo que hemos hecho es de indicar las palabras en las definiciones que son centrales. Pues vamos a revisitar las definiciones aquí. Es interesante verlas, recalcar las palabras que caracterizan o que le dan sentido a la definición o que son centrales de la definición. Propósito, comunidad, quieren, hay una voluntad de hacer, hay actividades, el sujeto es activo mientras construye sentido. Entender, construir, explorar, aplicar, comunicar. Pueden variar puede ser variable de acuerdo a la comunidad o al tiempo. Siempre va con otras personas y puede ser conflictivo también. Es un proceso social situado, comunicar, pensar, significados, explorar, precisar y delimitar inconsistencias. Hay una exploración crítica, conectarlo con conocimientos previos, que eso es
como lo dijo Alan, una idea central del constructivismo. Es un proceso de conectar, o sea, individual o en equipo, con lo que ya sabemos, constructivismo otra vez, que disipe incomodidad intelectual y que dé una sensación de satisfacción, que resuelva contradicciones, que genere nuevo conocimiento. Es un proceso, creación, dar significado, experiencias colectivas, y como dijo Alan, explicativo y generativo. Cuando vemos las definiciones así, recalcando las palabras clave, se notan un poco no solo las características, sino también algunas cosas que son comunes a todas las definiciones. Alan. Pues es interesante que hay diferencias, pero al mismo tiempo hay muchas cosas en común. Y lo que hemos hecho es de resumir algunos aspectos que son comunes, que indican aspectos de sense-making si deseamos hacer una definición. Pues son estos. La primera es que sense-making es un proceso activo, es un proceso de exploración. La segunda, it's on the next slide, Abraham, that I'm actually working from. Es interesante porque puede ser que algunos que no se agradecerían. En la mayoría de definiciones se vea que es un proceso cognitivo. En la definición constructivista, sense-making es lo que se hace cuando se desea un sentido de equilibrio que tiene que ver con equilibrio con lo que se conoce. Algunos otros que hablan de, interesting Spanish word, embodied cognition, la cognición del cuerpo. ¿No? Dirían que hay más, ¿cómo se dice? Embodied cognition. Cognición corporalizada. No sé. Ellos dirían que el equilibrio será más de solamente cognitivo. Y recuerdo que cuando hace 30 años tenía una conversación con John Mason de la metacognición. Yo hablaba en términos de cognición. Se debe pensar en si las ideas se semblan razonables. Y John dijo, sé que hay un problema cuando tengo problema en mi estómago. Por él, sense-making estuvo algo del cuerpo y no solamente cognitivo. Pues otra cosa de que muchos hablaban es que es simultáneamente individual y social. Los ejemplos que damos, claro, JJ estuvo haciendo sentido,
a sí mismo en ese momento. Pero el proceso en que aprendió a hacerlo estuvo muy social y he dicho que cuando tengo metacogniciones, he internalizado las voces de otras personas y estoy hablando con ellos cuando estoy haciendo sentido. Es una cosa interesante de las investigaciones, cómo se lo representa, porque hay tiempos cuando es lo que pasa individualmente es central y hay veces cuando lo social es central y hay un dialéctico entre los dos. Otros aspectos, claro que es afectivo, especialmente en la matemática. Es la única disciplina en que hay una frase, la ansiedad matemática. Es afectivo, hay problemas con eso. La comprensión, la sense making es subjetivo, hay variabilidad y para cada individual hay diferentes maneras diferentes de significación, lo que se entiende por comprensión es diferente. Pues hay muchos aspectos destacados y por mí, por supuesto, es generativo. Hay muchas cosas, no será, aunque con esto no será fácil hacer una definición. ¿Hay más que deseas decir, Abraham? No, no, pienso que todos estos aspectos los fuimos sintetizando, extrayendo de las distintas definiciones y de las conversaciones que tuvimos con quienes generaron estas definiciones. Y ahora llegamos al último punto de nuestra conversación, que es de los ejemplos, de las definiciones, de las cuestiones sobre las que estuvimos reflexionando. Hacemos como una plataforma que nos lleva a cuestionarnos y a preguntarnos sobre cuestiones que vamos a dejar más bien planteadas y para pensar. Bueno, vamos a comenzar con algo que nosotros dos creemos y creerlo es fácil. Hacer algo con esto no es fácil. Bueno, comenzamos con algo simple. Nosotros creemos que todos los alumnos deben de experimentar las matemáticas como una actividad de creación de sentido. Creemos que es muy importante que esto pase. Pero y he dicho que esto es simple, pero hay mucho más de pensar cuando se lo dice. ¿Es posible? Es la primera cuestión. ¿Se puede desarrollar la totalidad del currículo escolar en una manera en que los estudiantes experiencian actividades en que hacen sentido de actividades del mundo, de situaciones matemáticas? ¿Se puede hacer el currículo total? Yo creo que sí. Ahora tenemos ejemplos de un cuarto del currículo en que se puede hacerlo. Puede ser, creo que cuando
hablé de True Framework. Utilicé ejemplos de las lecciones de asesoramiento formativos de Shell Center. Y hay 20 lecciones de 2 o 3 días cada uno por cada año. Es un cuarto del año que son de SenseMaking. Hay problemas, hay discusiones entre los estudiantes que resultan en la matemática que deben de aprender los estudiantes. Y es 40, 50 días del año, es un cuarto del año. Y si se puede hacer tanto, yo creo que se puede hacer el año total. Pero es mucho trabajo hacerlo. Y debo de indicar que hay más de hacer que simplemente el contento y los procesos de la matemática. Hay estrategias, destrezas de resolución de problemas, hay la comprensión metacognitiva, hay la creación de creencias matemáticas que son productivas. Todo esto es lo que se desea los estudiantes aprenden en la clase. Y yo creo que puede pasar si se tiene aulas en que las cosas pasan en una manera consistente con las ideas en el marco True. Pero esto es lo que pienso. Es algo pensarlo, es otra cosa hacerlo pasar. No sabemos si será viable tal proyecto. Y hay otras cosas de considerar si se lo piensa. Abraham. Sí, todos los contenidos matemáticos, la pregunta es si todos los contenidos matemáticos del currículo pueden ser enfocados con este enfoque de desarrollar y apoyar el sense-making. Pregunta. Otra pregunta, ¿qué pedagogías se requerirían y qué implicaciones tendría esto en la formación docente, tanto antes de que el docente llegue al aula y durante su formación, su desarrollo profesional? ¿Qué pedagogías se requerirían? ¿Qué políticas de evaluaciones apoyarían o sabotearían el sense-making? El ejemplo que les conté del evaluador que se negó a reconocer el proceso no simbólico de resolución de sucesión, de un problema con una sucesión aritmética, podría ser un ejemplo de lo que nosotros llamaríamos sabotaje a desarrollo del sense-making o de evaluación del sense-making que ese alumno tan hermosamente había demostrado. Y otras cuestiones importantes que surgieron en conversaciones con nuestros estudiantes y que merecen ser exploradas son las siguientes. ¿Quién decide qué cuenta como sense-making? Alan, ¿quieres decir algo sobre esto? Esta fue una pregunta crítica en nuestras conversaciones con el grupo. Sí. Recuerdo que hace más de 30 años, cuando visité a la España la primera vez, yo trabajé en la resolución de problemas y yo dije que
el currículo matemático, el pensamiento matemático, la resolución de problemas fueron actividades cognitivas. Y las personas con que hablaba dijeron, no, Alan, son políticas, no son cognitivas. Y hace 30 años estuve naif, pero en los años que pasaron descubrí que es la verdad. Hay sistemas políticas, hay personas que por razones que no tienen nada que ver con el pensamiento matemático, hacen exámenes, y mi amigo Hugh Burkhardt ha hecho una abreviación WYTIWYG, WYTIWYG, que en inglés es what you test is what you get. En español es lo que es en el examen, es lo que se enseña, es lo que los estudiantes van a enseñar, a aprender. Pues es una cuestión muy seriosa de quién decide en verdad lo que cuenta como SenseMaking. Y he indicado que hay cuestiones culturales, políticas, éticas, culturales. La primera ejemplo que trajeron mis estudiantes a la clase, estuvo un artefacto de cultura azteca que tuvo matemática y otras cosas culturales, y dijeron que en la historia eso fue erased. You have to give me the word, Abraham. Borrado. Yeah. Erradicado. Yeah, erradicado. Y en la historia de la matemática hay muchos ejemplos en que la política, cosas políticas decidieron si algo estuvo verdadero matemática. Tenemos los ejemplos de la matemática cultural, ethnomathematics. Es muy importante, pero ¿quién decide si esto es la matemática? Y hay otros ejemplos de la historia de la matemática. ¿Qué debe hacer un profesor frente a la brecha entre la creación idiosincrática de sentido que te hacen los estudiantes en comparación con el sentido que intencionado por el currículo, por el profesor, por lo que se pretende que se aprenda? Esto es tarea para ustedes después de esta presentación. No podemos hablar de esto. Ya son algunos minutos después de la hora. Sí, ya terminamos. La última cuestión es, y no es la última que vamos a presentar, no es la última que esta idea de SenseMaking origina, es la creación de sentido a través del tiempo. Y esto es interesante porque uno puede tener la pretensión de que la creación de sentido sea algo individual, social o lo que fuere, pero instantáneo. Es decir, que la pregunta que hacen muchos que presencian una clase de matemáticas: ¿y qué aprendieron los estudiantes en esta clase? Como si el aprendizaje fuera una cosa momentánea o fuera una cosa que se puede sintetizar en minutos. Muchas veces pasa que uno crea significados o crea sentidos o hace sense making retrospectivamente. Una frase que me quedó grabada es de alguien que dijo: entendí
ideas de álgebra 1 cuando estudié álgebra 2. O sea que a través del tiempo, sense making puede ser una actividad que lleva su tiempo y que es y su esfuerzo. Y ahora, para concluir, es vuestro turno para presentar preguntas y cuestiones. Gracias, Alan, gracias a todos por habernos escuchado atentamente. Sí, y deseo dar gracias a Osvaldo porque él había invitado a nosotros a dar una presentación. Y Abraham dijo, hemos hablado de sense making por 35 años. Puede ser que podemos hablar de esto en la presentación y eso estuvo la oportunidad por nosotros conversar y de traer la conversación a ustedes. Muchas gracias a todos. Bien, gracias. Gracias a todos, doctora María. Sí, estaba diciendo, gracias. Muchas gracias por compartir sus ideas y sus inquietudes con nosotros. Estoy segura que hay muchísimas preguntas en el chat. Veo un número aquí de 55. Entonces, Osvaldo, ¿por qué no va pasando? Sí, correcto. De acuerdo, doctora. Bien. La primera pregunta es de Adriana Gómez Reyes. Por favor, le pedimos a todos aquellos que tengan alguna inquietud, pregunta, que por favor le escriban en el chat y nosotros le damos lectura y los profesores, los doctores le dan respuesta. ¿Puede alguna actividad hacer sentido para algunos estudiantes y no para otros? ¿Qué tanto depende también de cómo se desarrolle la situación, por lo que una misma actividad puede o no generar sentido? Alan. No, Pregunta en Sí, les repito, ¿puede alguna actividad hacer sentido para algunos estudiantes y no para otros? yo creo que eso pasa todo el tiempo. Sí. Puede decir algo y Abraham puedes fijar lo que he dicho. No hemos dicho nada del currículum y es muy importante. En el currículum tradicional hay una manera, los problemas son ejercicios, hay un problema y hay una manera de resolverlo. Cuando se tiene problemas, ejercicios de ese tipo, algunos estudiantes podrán hacerlo y otros tendrán dificultades y hay la tentación de tener muchos problemas de tipos diferentes. Pero hay otros tipos de preguntas. Hay un nombre group-worthy problems, problemas que son buenos por grupos, que son grandes, que se puede entrar en maneras diferentes, que se puede resolver en maneras diferentes. Y cuando se tiene un problema de ese tipo, todos los estudiantes pueden entrar, pueden trabajar, pueden discutir sus resoluciones diferentes y es posible tener una conversación con todos los estudiantes. Tengo un ejemplo de ese tipo que me gusta mucho. Es un problema muy simple de álgebra en los Estados Unidos del año 9, más o menos.
Y el problema es un tren va de la estación en una línea directa a 50 kilómetros, 50 millas a la hora, a un rato de velocidad 50 millas a la hora. Después de 3 horas, una otra tren va en la misma dirección a 60, viajando a 60 millas a la hora. ¿Cuánto tiempo necesita la tren segunda a catch up? Alcanzar. Alcanzar. Adelantar. Alcanzar. Alcanzar. Alcanzar a la primera. Es un problema de álgebra. Se puede decir, bueno, la pregunta es cuánto tiempo necesita la segunda tren. La segunda tren será viajando horas a 60 millas por hora. Viaja 60 T. La primera viaja 50 millas por hora por T más 3 horas. Se pone la ecuación 60T es igual a 50 por T más 3 y se lo resuelve. Es un ejercicio que puede ser, se necesita, parece, los profesores dirán, se necesita 5 minutos en la clase, puede ser 10 minutos. Esto es lo que he hecho con estudiantes que van a ser profesores, maestros de matemática. He dado este problema y he dicho, deben de resolverlo en la manera en que sienten más confortable. Puede resolverlo de cualquier manera. Y la mitad de los estudiantes en la universidad lo hacen en una manera tabular. Por la primera tren, 50, 100, 50, 100, 200, etc. Por la segunda, 0, 0, 0, 60, 112. Y después de 18 horas es el mismo número. Estos son estudiantes que van a ser profesores de matemática. Un cuarto obtienen resoluciones gráficas, pero hay cuestiones de, ¿es que se comienza a 0? ¿O es que la primer tren comienza a -3? Porque deseamos el tiempo que viaje el segundo tren. Y un cuarto hace resoluciones de álgebra. Cuando discutimos este problema en la clase, comienzo con la resolución que utiliza la representación tabular. Y hago preguntas. Se puede ver cómo está el segundo acercando y que rápidamente es acercando. Sí, porque en cada dos números, 260, 250, 120. La diferencia es 10 menos cada vez.
se vea que cada hora la distancia entre los dos trenes es 10 menos, pues se necesita 15 horas a hacer las 150 millas. La ventaja del primero. Lo veamos, pues ahora movemos a la representación gráfica. Y yo creo se puede ver en la representación gráfica todas las cosas que discutimos en la representación tabular. Hacemos conexiones y hay cosas que se puede ver en la representación gráfica que se no puede ver en la representación tabular. Después de eso, vamos a la representación algebraica y hago las mismas preguntas. Es una tarea para ustedes. Se puede ver el segundo tren acercando al primero en la representación algebraica. Hay muchas cuestiones de conexiones entre estas representaciones. Y lo que pasa cuando los discutimos conjuntos es que los estudiantes a que le gustaban y que estuvieran confortables con la representación tabular, pudieron ver sus ideas en la representación gráfica y en la representación algebraica. Y los estudiantes que le gustaban los otros aprendieron más a ver cosas en estas representaciones y a hacer conexiones. Pues un buen problema. Pasamos una hora discutiéndolo, pero eso fue 2 semanas de currículum en una hora con este problema. Y estuvo por todos los estudiantes. Hay un arte de construir problemas ricos que soportan conversaciones que utilizan muchas maneras de hacer sentido. No sé si es respondido a la pregunta que se hizo. He respondido a la pregunta que oí. Y Abraham, puede ser que deseas decir algo. Sí, quiero agregar una sola cosa, que habiendo trabajado muchos años con diseñadores de currículum, lo que quiero agregar es que la posibilidad de sense making no está encarnada en la actividad, en el problema. Es lo que el profesor hace, lo que contó Alan que hizo con los alumnos, con los docentes, durante una hora de trabajo, con un problema. Es decir, el problema está ahí, es estático. Es la actividad que el docente haga con ese problema lo que va a llevar a que la gente haga sentido, construya sentido o no. Porque ese mismo problema en manos de un profesor diferente puede tener una actividad técnica solamente que deje la construcción de sentido. A lo que voy es que el problema no encarna o no apoya construcción de sentido, lo que apoya y encarna la construcción de sentido es lo que hace el profesor con ese problema. Bien, gracias doctor. Y entonces ahora, mientras tanto, le damos la palabra a uno de nuestros invitados, el doctor Uldarico, que quiere hacer una pregunta. Muchas gracias Osvaldo. En verdad, en primer lugar, mis felicitaciones a los expositores. Han dado muestras de su alta calidad y su experiencia en el campo de la educación matemática. Y bueno, solo quería, más que pregunta, hacer algunos
comentarios. Yo creo que el tema es sumamente importante y destacar que el sense making en verdad es un aspecto subjetivo finalmente, ¿no? Y que las definiciones que han dado reflejan también ese aspecto subjetivo y ese aspecto de la concepción que se tiene de la matemática. Aquel que tiene una concepción totalmente axiomática de la matemática, ya va a encontrar que hay un sense making y ya tiene sentido todo, porque dentro de la matemática misma, cada cosa tiene sentido. Pues, por decir algo, la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la adición, el famoso A por B más C, igual a B más AC. Esto para los estudiantes de primaria, por ejemplo, ¿qué sentido tiene? No, como que no tiene sentido. Pero dentro de la matemática misma, dentro del matemático, hay una estructura, parte de una propiedad, de un axioma, de una estructura algebraica y tiene sentido. Pero lo que hay que ver es el sentido que va a tener desde el punto de vista de aquel que está aprendiendo, de aquel que está justamente buscándole significatividad a lo que aprende, ¿no? Entonces está muy relacionado el sense making con la significatividad, con lo que significa para la persona. Y esa significatividad puede estar no solamente por su vinculación con la realidad, que se puede encontrar. Yo tuve una experiencia linda con estudiantes de profesorado de primaria cuando les pedí que encontraran ejemplos que ilustren la aplicación de la propiedad distributiva en una situación de la vida real y que crearan y que inventaran una situación, un problema, donde la solución ilustrara la aplicación de esto, ¿no? Esa manera de vincular también el sense making con la creación de problemas resulta fascinante y muy interesante, así como está vinculada el sense making con la resolución de problemas, ¿no? Hay cantidades de ejemplos y de situaciones que podríamos comentar y conversar, pero naturalmente el tiempo no da y hay muchas otras intervenciones, pero simplemente yo quería hacer este pequeño comentario y ver que hay muchas cosas realmente por trabajar y quizás hablar, así como en inglés se dice el sense making, quizás en algunos casos tiene que ser no making, sino finding, o sea, encontrar sentido. Quizás no existe esa palabra, el sense finding, ¿no? El encontrarle sentido a las cosas matemáticas. Bueno, por ahí lo dejo. Muchas gracias y disculpen. Gracias, Oldarico. Y entonces por acá tiene una pregunta, doctor Alan y doctor Arcavi. Dice, ¿construir sentido en matemática es lo mismo que desarrollar aprendizaje de matemática? Y ahí muy relacionado, ¿cómo evitar que la evaluación cause trauma o afectaciones en los niños? Pues diré un poco y después Abraham. Hay un problema con el frase resolución de problemas porque es demasiado pequeño. Cuando yo escribí el libro Mathematical Problem Solving, estuvo importante utilizar ese título, pero John Mason escribió un libro con un título mejor, Pensamiento matemáticamente. Y esto es lo que me gusta más, porque la cuestión es cómo se piensa en maneras que utilizan la matemática y formas del pensamiento matemáticamente a crear problemas, a representar el mundo, a hacer sentido. Esto es lo que me importa cuando yo digo sense making.
es más grande, mucho más grande que la resolución de problemas que le han dado otras personas. Abraham. No, no tengo nada que agregar. Por acá tenemos otra pregunta. ¿De qué manera, de qué manera se puede motivar a los estudiantes para utilizar el Sense Making? Y también muchas gracias por su conferencia. Cuando habla de exploración en el proceso activo, ¿se puede considerar la motivación para aprender algo nuevo? Motivar para el sense making fue la primera parte. Yo pienso que un poco estaba en la transparencia donde decíamos que nuestras creencias es que toda enseñanza de la matemática tiene que aspirar a sense making. Y creo que nuestra creencia también va más allá de eso, que como seres humanos todos aspiramos a construir sentido de lo que nos rodea. Todos aspiramos a que las cosas tengan sentido para nosotros y que es una actividad intelectual que nos proporciona una cierta satisfacción hacerla. O sea que intrínsecamente mi creencia es que todos disfrutaríamos construyendo sentido de ideas matemáticas. La cuestión es cómo crear entornos donde las normas de trabajo, donde las formas en que se permita a los alumnos hablar, pensar y discutir legitimicen la actividad del sense making, promoviéndola. Y el ejemplo que dio Alan de los 2 trenes alcanzándose es un ejemplo hermoso de cómo se crea un entorno donde a partir de un problema que parece simple o que parece que no parece demasiado interesante en cuanto a las posibilidades matemáticas que ofrece, cuando se lo trata en 3 diferentes representaciones que se comparan, se está creando un entorno donde se da lugar a que cada uno de los alumnos pueda ofrecer su manera subjetiva y particular de tener sentido de una situación determinada. O sea que es creando un entorno donde se legitimice las formas subjetivas de crear sentido, de conversación y comunicación colectiva. Yo pienso que es una forma de motivar y de apoyar lo que naturalmente como seres humanos tenemos como una tendencia a crear sentido de lo que nos rodea, y que nuestro trabajo como docentes es apoyarlo y crear situaciones, entornos, normas de aula donde eso se pueda desarrollar, valorar, legitimizar y perpetuar. Bien. De acuerdo, yo pienso que los jóvenes hacen sentido naturalmente. Es una cosa que hacen. Y el problema es que en las escuelas hay muchas cosas que nosotros hacer los alumnos en manera que no es de la forma de hacer sentido, y aprenden en las escuelas que hay cosas que se hacen en el aula y no son los que hacen sentido. Creo que se puede comenzar, I forgot the word, building upon. Construyendo sobre. Construyendo sobre las ideas de los alumnos. Es mucho más difícil por los profesores porque no se dice simplemente esto es como se lo hace, haga como yo hago. Pero, ¿qué ideas tienen? ¿Podemos nosotros en comunidad hacer sentido utilizando sus ideas y probándolos, decidiendo cuáles son
razonables, cuáles no son. Es mucho más difícil. Es lo que hago en mis clases de resolución de problemas y me gusta mucho más. Ahora no podré enseñar diciendo esto es como se lo hace. No me lo gusta. Los estudiantes lo aman cuando estamos explorando en una manera matemática. El problema es que debemos de comenzar con nosotros, con los profesores que enseñamos. Es un grande problema, muy grande, pero muy importante. Correcto, gracias, doctor. Por acá una pregunta y el doctor Cristian Mercat le pide que si tiene alguna referencia para discutir este problema de los trenes, por favor. La pregunta es, ¿el sense making se ajustaría a una investigación en procesos de modelación matemática desde la perspectiva sociocrítica basada en proyectos para estudiantes de educación media? Alan, la primera parte de la pregunta se refiere a una referencia donde describes lo que contaste acerca del problema del tren. Si tienes algún texto escrito sobre eso. Es una parte de materiales que no he completado, pero lo puede enviar si alguien desea escribirme. ¿Tienes mi email? Osvaldo? Sí. Si puedes distribuir, voy a ponerlo aquí en el chat. Si alguien desea obtener algo, escríbeme y voy a enviarlo. De acuerdo, doctor. Sí, yo se lo envío al doctor Cristian Mercat. Y por acá, bueno, dos preguntas. No sé si había respondido la otra, doctor Arcavi. No, la segunda no. Sí, puedes repetírmela que se me ha perdido. De Cristian Mercat. Sí, lo de Cristian Mercat era lo de una referencia para discutir el problema de los trenes. O sea, para... Sí. Ok. Y por acá tenemos otra. ¿De dónde surge? Esto lo hace la profesora Gina Patricia de la Sociedad de Educación Matemática de Perú. Dice, ¿de dónde surge el término sense making? Y también de acá, de la profesora Miriam Trujillo de la Universidad de La Salle en Colombia, le pregunta que el hacer matemáticas se complementa con sense making. Sense making, Alan, en inglés, es una sola palabra, cosa que en castellano no existe. ¿De dónde viene? No sé, la etimología. Mi teléfono estaba hablando, pues me mute un momento. 50% del tiempo lo escribo como una palabra y 50% de dos palabras. No sé. Pero viene de la combinación de sense, que es una palabra cargada, porque es una palabra que significa significado, pero es una palabra que significa también sentido, en el sentido de percibir, como los 5 sentidos que tenemos. Es una palabra que tiene muchas acepciones, y el making es construir ese sentido, y en inglés tienen ese hábito tan interesante de pegar 2 palabras juntas, y sense making. La otra pregunta, sí. Es algo que se hace, es un proceso. So, making, hacer. Se lo hace y lo que se hace es, I forgot the word for development, desarrollo de sentido. Y en inglés se lo pone en una palabra a indicar que es un proceso del desarrollo.
de desarrollar del sentido, ¿qué se hace un individual o un grupo? Sí, y la otra pregunta ya para concluir esta última, para tampoco tomarle mucho tiempo al doctor Arkabi. Recuerden que está con 7 horas más, ya es un poco tarde y por eso le ofrecemos disculpa. ¿Es el hacer matemática se complementa con sense making? A mi juicio, hacer matemáticas es construir sentido de ideas matemáticas. Son casi cuestiones isomorfas. Alan. De acuerdo. Bien, gracias, doctor Alan, doctor Abraham Arkabi. Gracias a ustedes, gracias a todos. Doctora María. Gracias, Osvaldo, por la oportunidad. Gracias, Abraham, por la conversación. Gracias a todos por tolerar mi español. No, una tarde muy agradable y memorable, como predije. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno. Osvaldo, nos gustaría contar con la grabación de este evento cuando lo tengas listo. Ya yo se lo envío ya a usted y a todos aquellos que quieran tenerla, por favor ponen el correo ahí y se lo enviamos. Pero a ustedes dos yo se lo envío en 5 minutos aproximadamente, le envío el link para que lo descarguen. Ok. Ya lo tengan. Y a todos. Muy bien. Muy Gracias bien. a todos también, a todos nuestros invitados que se conectaron el día de hoy, al doctor Leiva, al doctor Mercat, al doctor Alfonso que estaba por ahí, a la doctora Caroline, en fin, a todos. Gracias a todos por estar en el día de hoy, en esta tarde, como dijo la doctora Mari. Bueno, tengan todos buenas tardes. Nos vemos el próximo miércoles con la conferencia del doctor Ferdinando Arzarelo a las 11 de la mañana, hora de Colombia, que ya es la última por este semestre. Buenas tardes todos. Bueno, hasta luego. Muy bien. Muchas gracias. Bye, bye. Mientras tanto, los que están todavía por ahí, les dejo aquí en pantalla lo del Simposio de Matemática y Educación Matemática, que se desarrollará del 18 al 20 de febrero del próximo año en la Universidad Antonio Nariño, con apoyo de 22 universidades colombianas, y por supuesto que lo vamos a hacer virtual, donde los invitados en el día de hoy, tanto el doctor Alan como el doctor Arkabi, son invitados a este simposio. Aquí podemos ver todavía, para los que quedan conectados, los invitados, los conferencistas invitados al Simposio MEN 2021. Esta información ya la hemos enviado a todos los correos, la vamos a estar enviando de nuevo en el día de mañana.